Ella ya forma parte de Hablando con la Eternidad desde que empezamos. Es Elisa Mencos, colega, amiga, investigadora, maísta, especialista en varios temas dentro de la arqueología maya, em, docente, investigadora, doctoranda, museóloga, museógrafa, sabe muchísimo. Te dejo el espacio, Elisa, no sé cómo más presentarte porque son muchas tus cualidades y tus capacidades. Ya tienes los permisos para compartir y este es tu espacio. Gracias, mi estimadísima, y siempre por el espacio y eh, por este tipo de eventos, porque realmente es importante tener estas investigaciones y conocer un poco más al respecto. Y ahorita voy a compartir pantalla, solo permítanme que ahorita no me aparece acá la presentación. Denme un momento. Quiero salir de esto. Ahí está. Bueno, yo estoy dando seguimiento realmente a un tema que ha sido de interés personal, ¿verdad? Que en este caso son las almas del purgatorio. Esta investigación la empecé a presentar en 2023. Espero en las memorias de este evento ya tener un condensado de todo lo que se ha presentado. En una primera ocasión se habló sobre las almas del purgatorio en Guatemala, porque pues si tienen, en su momento tuvieron eh, un, un culto bastante fuerte. También el año pasado pues hablamos un poco de las almas del purgatorio como parte de las prácticas relacionadas a los ángeles, porque también pues ahí tenemos a San Miguel Arcángel, que es uno de los que está relacionado a estas y al rescate de las mismas. Y hoy vamos a hablar un poco sobre los mensajes. Originalmente iba a hablar hoy, este año, de otro tema, pero buscando información de otras cosas me aparecieron unos libros y uno de ellos se titula justo Los mensajes transmitidos por la sapiencia y la misericordia por medio de las ánimas del purgatorio. Solo a manera de resumen, ¿verdad? Las ánimas o almas del purgatorio son estas ánimas o estas almas de personas fallecidas que están en un estado de purificación. Recordamos que actualmente el purgatorio ya no es un lugar, es un estado, es un espacio atemporal y que no es físico, donde están todas estas almas que necesitan algún tipo de purificación, rezo del rosario, misas y demás. Dentro del Catecismo de la Iglesia Católica acerca de las almas, tenemos en la primera parte, la sección segunda, el capítulo tercero, artículo 12, creo en la vida eterna, donde nos habla específicamente de las almas, bueno, nos habla del purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Esto solo es un breve recordatorio de este tema, donde el purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios, pero aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. ¿Cómo podemos ayudar a estas almas? En virtud de la comunión de los santos, los fieles que peregrinan aún en la tierra pueden ayudar a las almas del purgatorio ofreciendo por ellas oraciones de sufragio, en particular el sacrificio de la Eucaristía, pero también limosnas, indulgencias y obras de penitencia. Dentro de lo que se sugiere o pues de lo que se aconseja es hacerle el rezo del novenario cuando la persona acaba de morir, también hacer la misa de 40 días, la misa del primer año, o, pues, del cabo de año, y así sucesivamente hasta llegar por lo menos creo que a los 7 años. Em, pero eso es algo de las prácticas importantes que nos sugiere la Iglesia Católica y también que son parte de la tradición acá en Guatemala. Acá pues ya habíamos leído esta parte, ¿verdad? Fue purificación final o purgatorio. Y también
Como le mencionaba anteriormente, las almas del purgatorio, pues sí tienen una parte muy importante en Guatemala. En la iglesia de la Recolección, pues tenemos ahí una imagen del ánima sola, que cabe recordar que el ánima sola no es lo mismo que las almas del purgatorio o que las ánimas del purgatorio. El ánima sola es una leyenda que inicia con Jesús cuando él va hacia el Calvario, ¿verdad? Llevando la cruz, y es una mujer que se negó a darle agua a Jesús. Ahí es donde nace esta leyenda que ha tenido su tradición y sus ritos a lo largo de todos estos años. Como les comentaba, en la iglesia de la Recolección, pues hay ahí una imagen al respecto. El 3 de noviembre es el día del ánima sola y al ánima sola, en otros contextos, pues también se le ha hecho bastantes rituales y actividades, principalmente mujeres que andan en busca del amor. Y si ustedes buscan en internet, pues hay una serie ahí de plegarias a la misma, incluso novenas y demás. Esta es la imagen que se encuentra en la parroquia de la Iglesia de la Recolección, en el centro histórico aquí de la ciudad de Guatemala. Y he de confesar que no he tenido la oportunidad de ir el 3 de noviembre por distintas razones. Siempre hay algo que tengo que hacer ese día y no me permite el llegar a hacer una observación antropológica y participativa para determinar actualmente cómo está este culto. No solamente esto, sino que también dentro de la información que se tiene, ¿verdad? Que es en el informe enviado por el arzobispo Cortés y Larraz sobre la educación y bienes de las cofradías de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, que fue enviado al rey de España en 1775, se puede verificar que todas las parroquias del arzobispado contaban con una cofradía de ánimas, muestra pues de esa inmensa devoción popular por el purgatorio y el respeto de las almas de los difuntos. Aquí tenemos esta imagen de el Cristo de las Ánimas, ¿verdad? Que está en la parroquia de Sunil, Quetzaltenango, ¿verdad? Em, que fueron robadas hace algunos años. Un texto que pueden leer y que siempre lo recomiendo es el de José Campoyo Mexicanos, donde habla sobre las ánimas del purgatorio aquí en Guatemala, incluyendo, ¿verdad? Que en algún momento pues fueron denominadas como parte importante de la tradición, y es justo esta la imagen donde se menciona que las ánimas del purgatorio son denominadas como patronas de la muy ilustre ciudad de Guatemala y de toda ella. Esto es el 1 de noviembre de 1738. Este libro de ceremonias se encuentra en la Catedral de Guatemala y vemos que esto hace mención a algo relacionado antes del traslado de la ciudad, ¿verdad? En 1776 al actual espacio donde está la ciudad. Y revisando un libro, y ahí hago alusión a Alejandro Conde que presentó hoy en la mañana. Y también los invito a visitar el archivo arquidiocesano, tiene unas joyas con información que uno ni siquiera se imagina, donde hay creo que es el libro más antiguo que se tiene ahí sobre inscripciones que hay en el valle directamente de la ciudad de Guatemala, que tiene, si no estoy mal, a partir de 1640 y tantos, y menciona pues todas estas visitas que se hacen en su momento, aparte de los que se bautizaron en todas estas épocas. Y una de las menciones que hacen es de las cofradías que existían en el valle, ¿verdad? Incluyendo una que es relacionada el, am, con las ánimas. Aparte de eso, también dentro de la tradición popular tenemos las investigaciones que hizo en su momento Celso Lara Figueroa con leyendas y casos de la tradición oral de la ciudad de Guatemala, donde nos habla de las leyendas animísticas, incluyendo a las ánimas benditas, mencionando el prototipo de las ánimas, ¿verdad? Que se encuentran en uno de los mundos que el catolicismo crea para la vida ultraterrena, ¿verdad? El purgatorio, y ahí nos hace esta descripción que estas almas se purifican en el purgatorio y que pertenecen a la categoría de espíritus que tienen que vagar por el mundo en busca de paz, porque Dios no los deja entrar al cielo sin antes no
han saldado las cuentas que dejaron aquí en la tierra. No solamente nos da esta información, sino que también él, dentro de esta tradición popular, recopila los rasgos físicos, ¿verdad? Forma de personas ataviados con un hábito de monje, color blanco, portando cirios en las manos y aparecen generalmente en la actitud de orar y no es posible verles el rostro. Recordemos que esto es directamente para la tradición popular, porque si nos vamos bueno, aquí hay otra información extra, ¿verdad? De lo que nos menciona Celso Lara. Si nos vamos eh, a los testimonios que se encuentran en distintos libros que se han publicado, incluyendo, por ejemplo, María Sima, que ella es una de las personas que ha recibido los mensajes de estas almas y ánimas del purgatorio, no presentan esas características que nos da Celso Lara. O sea, si nos vamos a estos otros, son personas que dependiendo del nivel del purgatorio en el que están, así se van a presentar. Mientras estén en un en nivel más profundo, su aspecto físico va a ser peor, van a estar más sucios, con andrajos. En algunas ocasiones hay un relato que hace María, un alma del purgatorio tenía los labios atravesados por un clavo y estaban amarrados. Esta alma pudo llegar a ella y con la oración que hizo en ese momento María Sima, logró desprenderse un poquito del amarre que tenía en los labios y le pudo contar que lo que necesitaba era, ahorita no recuerdo exactamente qué era, pero no me recuerdo si era unas misas o el rezado del rosario. Pero ya, porque ya estaba en un nivel bastante profundo, pero no tan profundo como para no salir. Hay otra descripción que hace a María Sima sobre otra alma del purgatorio, que esta era un joven que había estado también en un nivel bastante profundo. María Sima logra hacer lo que él le solicitó para que su alma se purificara y después se le vuelve a aparecer ya mejor vestido, ¿verdad? Ya con ropas limpias, bonitas y demás. Aparte de eso, también recordando, hay relatos, en el caso de María Sima, que es el que tengo ahorita más presente, que habla sobre información que le dan las almas del purgatorio, incluyendo, por ejemplo, la de un sacerdote que su interés por la salvación de estas almas era tal que él ofreció su alma y por lo tanto él nunca va a poder salir del purgatorio. Entonces, acá caemos a la presentación ya directamente de hoy, que son los mensajes transmitidos por la sapiencia y la misericordia por medio de las ánimas del purgatorio. Este título lo tomé de uno de los libros que encontré recientemente, como les comentaba, haciendo una investigación sobre otros temas. Y me encontré, por ejemplo, que los mensajes que transmiten las ánimas como tal se centran en la misericordia de Dios, la purificación necesaria y la intercesión entre los vivos y los difuntos. Estos mensajes se manifiestan como un llamado a la oración y a los sacrificios por parte de los creyentes para ayudar a las almas a alcanzar el cielo, mientras que las almas, por su parte, recuerdan la necesidad de una vida de caridad y de vivir en gracia para evitarles el sufrimiento. Hay un relato, por ejemplo, de un alma del purgatorio que se condenó por ser chismosa. Le encantaba el chisme, vivía por el chisme y vivía para el mismo. Y eso fue la que lo lleva a la condena y logra hablar con esta persona para interceder por ella y lo que necesitaba era rezos y misas, ¿verdad? Aparte de eso, dentro de los mensajes que se pueden entregar de sabiduría y misericordia de parte de Dios están los de la misericordia divina. Entonces acá tenemos esa demostración de la misericordia de Dios, ¿verdad? Al purificar a estas almas a través de lo que nosotros hacemos, eh, incluyendo la importancia de la purificación, ¿verdad? Que se transmite el mensaje de que la vida en la tierra es una preparación para la vida eterna y que el purgatorio es un proceso de limpieza de las imperfecciones antes de la entrada al cielo. El valor de la oración de los fieles, las oraciones, los sacrificios y misas ofrecidas para los vivos tienen un poder impetratorio y satisfactorio, ya que ayudan a aliviar las penas de las almas y a cortar su tiempo de purificación. Además, la comunicación de los santos
Hay varios santos que también se tiene algunas referencias de que tuvieron algún tipo de comunicación con las almas del purgatorio, y algunos que todavía no están precisamente como santos, pero sí van en ese camino. Por ejemplo, el Padre Pío, se tiene testimonios que él también en algún momento pues tuvo algunas manifestaciones de las almas del purgatorio. Como hemos venido mencionando, ¿verdad? Dentro de estos mensajes, la oración de los vivos, que es importantísimo, el rezado del rosario, bueno, hay un novenario directamente a las almas del purgatorio y hay una práctica de los 7 lunes dedicados a las almas del purgatorio, que cada lunes se reza un rosario dedicado a las almas, y también hay una oración especial para cada lunes. La acción de los fieles, ¿verdad? Que son un estímulo para que los creyentes pongan en oración los dones de Dios que les ha concedido en la vida, para la gloria de Él y para el bien de los demás. A la vida de santidad, básicamente lo que nos piden es que seamos buenas personas siguiendo las indicaciones y todo lo que Dios nos manda, ¿verdad? En esta línea, pues aparte, por ejemplo, de los libros que les mencionaba, entre ellos los de María Sima, que María Sima de hecho dio cursos, talleres, conferencias, y hay más de un libro escrito sobre ella, también tenemos otros. En este caso, el primero que encontré en esa búsqueda que estaba haciendo de otro tema es el de en medio, de esos mensajes de la sapiencia. Ese me llevó al que dice ahí segundo libro de mensajes reales y directos. Y ese segundo libro me llevó al primero, que dice historias reales y verídicas de las ánimas del purgatorio. Todos estos fueron escritos por alguien cuyo seudónimo, o como pues resume su nombre, en Milla. ¿Quién es Milla? Milla es Emilia Mendoza Padilla. Ella era de Guadalajara, Jalisco, México, y se supone que recibe el don de la escritura, por el cual Dios permite que las ánimas del purgatorio se manifiesten y se comuniquen con ella, para dar ciertos mensajes y así tener un rescate más rápido de quienes están en el purgatorio. Dentro de los escritos que tenemos es este el primero, que es Historias reales y verídicas de las ánimas del purgatorio, que ahí hace mención de un término que es el de ánima de la basura. Este término no es un término católico, sino que este es un término que nace del sincretismo popular, de estas almas olvidadas o rechazadas que vagan por los lugares impuros, como la basura. Pueden intervenir si se les realiza rituales o peticiones, y se vinculan más con prácticas esotéricas o de espiritismo. No son lo mismo tampoco que las almas del purgatorio. Las almas del purgatorio o las ánimas del purgatorio solamente van a pedir que recen o que hagan misas por, por sí mismas para que se purifiquen. A las ánimas de la basura se les pide cosas, así como se les pide al ánima sola. Esa es la diferencia entre este término de ánima de la basura y las almas del purgatorio. Sin embargo, pues a través de ellas es que Milla pues escribe estos libros que vamos a ver a continuación de qué trata, por lo menos estos tres que estamos viendo ahorita. Entonces, esta creencia, ¿verdad?, se relaciona con la idea de estas almas abandonadas, en contraposición de las almas benditas que, como les mencionaba, reciben oraciones o altares. Y al respecto vamos a hablar un poquito más adelante de ciertos aspectos de la religión católica. Acá solamente como para ampliar, ¿verdad?, este término de ánima de la basura, que aparece en un documento que se publicó en el link que está abajo, y donde nos explica, esto ya es desde la religión católica, donde nos habla que las ánimas de la basura no son aceptadas por la religión católica, y que nos aclara acá, ¿verdad?, que suele asociarse con prácticas de magia negra, brujería o espiritismo,
y que las ánimas de la basura son rechazadas por la Iglesia Católica, así como cualquier práctica que tenga vínculos con el espiritismo, la superstición o la magia, incluso si se reviste de formas religiosas, y que involucrarse con estas prácticas puede abrir la puerta a errores doctrinales o influencias espirituales dañinas. Dentro de todo esto, ya para caer directamente al primer libro del que hacíamos mención, este libro lo empieza a escribir Milla o lo empieza a escribir Emilia con estos testimonios que están acá en el índice. La primer alma de la basura con la que tiene contacto es con Francisco González Jiménez. Y a lo largo del libro va contando la historia de cada uno y lo va contando por días. Así, por ejemplo, el 16 de septiembre del año de gracia en el mundo en 1983, en el planeta Tierra de él le moviera las manos a Emilia Mendoza Padilla, que aún vive en ese mundo en ese momento, porque ella le rogaba a nuestro Señor que por mediación y por las súplicas del ánima de la basura, sin que se supiera si en realidad existía esta, sino simplemente porque en algunos lugares del norte del país, en este caso de México, se ha extendido esta devoción, la misma que le fue comunicada a Milla, como se le llama entre sus familiares y amigos, empieza a tener todos estos mensajes, ¿verdad? A partir del don de la escritura. Acá tenemos el inicio de ese primer mensaje donde en este caso esta ánima de la basura le empieza a dar información para escribir todo lo que ellos tienen que hablar sobre ese mundo más allá, ¿verdad? Sobre el cielo, sobre la tierra, sobre todo lo que existe después de la vida. Y no solamente eso, sino que ya en el segundo libro, ahí hace mención de 38 mensajes. Si se dan cuenta, entre el primero y el segundo ya cambia la dinámica, ¿verdad? Porque en el primero son los testimonios de estas ánimas de la basura, en el segundo ya son los mensajes. ¿Y qué son estos mensajes? Nos habla acá em, sobre lo que ellos ven en ese lado, sobre los 10 mandamientos y los 7 sacramentos de su ley. O sea, nos empiezan a hacer una explicación desde este mundo espiritual al que tienen acceso estas ánimas de la basura, de todas las prácticas religiosas que nosotros tenemos, desde el catolicismo. Y este libro se empieza a escribir siempre en los años 80 y el prólogo se escribió en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, el día 30 de agosto del año de gracia de el mundo de 1989. Y si uno lee ese prólogo, que... Ay, se quedó la información. Tiene el nombre del ánima de la basura que escribió ese, ese prólogo a través de Ana, perdón, de Emilia. Y ahorita lo estoy buscando, a ver si lo encuentro a tiempo para decirles. Bueno, acá tengo escritos aquí tengo abiertos los libros. Solo denme un segundo. A ver si aquí lo tengo. Ah, es el primero. Que por ejemplo, el primer libro son 625 páginas, solo de testimonios. A ver, acá está el prólogo. Aquí, pero es el prólogo al primer libro, que ese fue escrito por medio del ánima de Sandra Walton Prats y por la transmisión directa de Nuestro Señor. Y ya directamente, sobre Milla también encontré que hacen alusión a ella en un documento que realmente pues lo tiene como autora Felipe Santos, que es un salesiano de Don Bosco, que fue escrito en noviembre de 2009, donde hace mención a ella y dice acá textualmente en los que se trata, o sea, hace mención a sus libros en los que se trata el tema de las ánimas del purgatorio como ánimas de la basura, como supuestas almas necesitadas de oraciones.
La autora se presenta como una buena católica que tiene como misión rogar al Dios Todopoderoso y Misericordioso por los hermanos que ya murieron y que sus almas fueron sentenciadas al purgatorio. La Arquidiócesis de Guadalajara condena esta lista de las ánimas del purgatorio, como se conoce a la obra, porque supuestamente la autora conoce la historia de estas ánimas a través de la comunicación por este don de la escritura, y los mismos no están aprobados, no tienen aprobación eclesiástica ni son signo de la fe cristiana. Eso es lo que nos menciona. Este es el último libro. Y este libro tiene 24 mensajes y acá ya nos hablan directamente de los 10 mandamientos, los 7 sacramentos de la ley de Dios, los 5 mandamientos y de la Santa Madre Iglesia, y acá nos dan un poquito más de detalle de lo mismo. Em, es bien interesante el ver todos estos testimonios porque hay otros de monjas, por ejemplo, que sí son aceptados por la iglesia, ¿verdad? Y con esto termino y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Elisa. Em, Siempre es interesante ver estos estudios que estás haciendo.